La patología de la mano de los niños es extensa. Hay problemas en los extensores, problemas en los omisores, pero de pronto lo que más vemos en la práctica ortopédica en general son las lesiones de la punta del dedo y las lesiones de fracturas en la mano, básicamente en los metacarpianos y en las falanges. Entonces vamos a hacer un cuadro general, un esbozo general de cómo debemos enfocar el tratamiento, que en general el tratamiento de las fracturas en la mano son ortopédicos, son conservadores, muy raramente requieren algún tipo de cirugía. Los niños están expuestos permanentemente a este tipo de lesión, ellos caen en los juegos en que están haciendo. Entonces es muy fácil encontrar, y en urgencias uno ve que los servicios de urgencias lo más frecuente que podemos encontrar aparte de la punta del dedo son este tipo de lesiones, las fracturas en las falanges distales, en las falanges proximales o fracturas de metacarpianos. Recordar las placas de crecimiento, que son a veces de confusión, sobre todo en los residentes, encontramos a veces que no enfocan bien cómo es la placa de crecimiento distinto al metacarpiano de la falange. Recordemos que en la falange, todas las falanges es proximal, y en los metacarpianos todas son distales, excepto el pulgar, que es en la base. El metacarpiano del pulgar se comporta como una falange proximal. A veces encontramos unos tipos de lesiones que son las pseudoepífisis. Son pequeñas líneas de crecimiento que a veces tienen los metacarpianos del pulgar en la parte distal o en el metacarpiano del segundo y tercero, sobre todo en la parte distal. Y recordar que las falanges tienen una gran cantidad de cartílago. Observen el espacio que hay aquí. Tiene una gran cantidad de cartílago aquí en la base y en la cabeza. Entonces las pseudoepífisis aparecen a veces aquí o a veces aparecen aquí y pueden confundir un diagnóstico de fractura. La gente puede creer que hay alguna fractura. Gran cantidad de cartílago. Bien, el carpo a los 18 meses apenas comienza a osificar. Entonces durante esos primeros 2 años es de una confusión importantísima en el carpo y en los metacarpianos, sobre todo en el carpo. Entonces recordar que los niños tienen una mayor cantidad de grasa y entonces esto dificulta a veces un diagnóstico clínico adecuado. Entonces, siempre debemos hacer una evaluación radiológica. A veces es difícil evaluar la alteración angular rotacional y sobre todo los niños tampoco colaboran en la parte radiológica. Recordar siempre, es un método importante de tener en cuenta, es que al hacer flexión de los dedos, en general esa flexión va dirigida hacia la parte central de la mano, pero aún así los dedos tienen diferente grado de rotación. Miren, observen aquí, observen que este dedo tiene un grado de rotación diferente de acuerdo a la parte de flexión. Entonces va rotando un poquitico, pues una rotación mínima. Ellos permiten, hablamos de un 10 a un 20 grados de rotación, que prácticamente es normal en algunos dedos, como en el tercero y el cuarto. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque a veces es difícil de evaluar ese grado de rotación durante el tratamiento. Y la parte radiológica siempre vemos una radiografía. Entonces recordar que una radiografía anteroposterior es importante, no conformarse nunca con una sola radiografía. Existe una radiografía lateral que es muy difícil de evaluar en los metacarpianos, y en los metacarpianos recomendamos entonces 2 proyecciones que se llaman proyecciones en supinación y pronación de 30 grados. 30 grados en supinación y 30 grados en pronación, y esto nos permite una buena visualización de los metacarpianos. Observen esto, esta es una lateral de metacarpianos, están todos montados, es muy difícil evaluarlo. Si le colocamos un poquitico de rotación en supinación y otro en supinación, veremos mejor o el cuarto y quinto o el segundo y el tercero. El carpo, como les decía, difícil de evaluar. Miren un niño de 1 mes con esta cantidad de cartílago aquí, entonces una radiografía no nos sirve. Generalmente recurrimos, cuando sospechamos algo, a otro tipo de imagen diferente a la radiografía. Comienza la osificación del carpo 8, 18 meses, ¿sí? 2 años todavía tiene bastante cartílago. Observen que el escafoides aún no ha aparecido y ya comienza a osificarse el escafoides aquí a los 8 años en la parte distal. Digamos que es el hueso que más podría tener problema en el carpo. La osificación siempre va de distal a proximal. ¿Y por qué va de distal a proximal? Una explicación vascular. La explicación vascular es que la circulación del escafoides
Su principal circulación, hablamos del 80%, entra de distal a proximal, por esta cresta. Observen aquí, está la arteria radial, esta, y aquí sale esta pequeña arteria que se dirige hacia la parte proximal. Esa es la arteria que va hacia el escafoides, y por eso es que se demora la consolidación, por eso es que tenemos problemas de necrosis vascular, porque casi que dependemos de una sola arteria. En general, la fractura de escafoides en los niños, el 95% de tratamiento conservador, no hay ningún tipo de problema, 4 o 6 semanas. Pero algunos tienen algún tipo de problema. Observemos en este niño, pero sobre todo en los niños muy grandes, estamos hablando de niños de 14, 15, casi llegando a la adolescencia, es una fractura lineal del escafoides que pasa desapercibida. Llega a la consulta un poco tardíamente, al mes, por dolor. Observen cómo se va produciendo esta imagen radiológica de mayor condensación, la fractura se observa mejor y ya en la resonancia vemos una brecha muy grande. Es un tipo de fractura que en un momento dado, por el medio que va a ser una necrosis vascular, requiere una fijación. Son poquitos los casos que requieren una fijación, y en general estamos haciendo en este momento la fijación percutánea. Percutánea en el escafoides se puede hacer por un método dorsal o se puede hacer por un método palmar. En este caso fue dorsal. La mala unión en los niños es rara, bastante rara, y la alteración del crecimiento tampoco es frecuente. Como les decía, pasan desapercibidas, y las fracturas inestables demasiado rara. Por eso la gran mayoría de las fracturas van bien con un tratamiento conservador. Estas fracturas proximales son raras. Los tejidos adyacentes nos tapan, además, y además de eso generalmente son producidas por traumas contusos. Los traumas indirectos son muy raros que van a ocasionar algún tipo de lesión, como sí podría pasar en el adulto, por ejemplo, en la base del pulgar, una fractura de tipo Bennett, que le decimos. Las diaficiarias se acortan mucho más, ese es el problema, se acortan mucho más el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque estos dedos solo tienen el apoyo de un solo ligamento intermetacarpiano, en cambio el tercero y el cuarto, como observan aquí, están apoyados por el ligamento intermetacarpiano, que permiten que no se colapse la fractura. Observen, este se puede colapsar más fácilmente porque tiene uno solo, no tiene soporte por el lado radial, y fácilmente se puede rotar. ¿Qué es el problema serio? Que se rote, más que el acortamiento. Deformidades angulares en los metacarpianos y en las falanges pueden ocasionar pérdida del agarre, y generalmente decimos que las pérdidas llegan a ser del 8-10% cuando son acortamientos de 1 milímetro. Si un acortamiento de 1 centímetro va a ocasionar una pérdida de agarre de casi un 40%. Se ven aquí, es una pérdida 30 grados. Esta va a generar este tipo de problemas, pérdida de agarre. Generalmente mayor de 30 grados recomendamos algún tipo de reducción, fijación o no de la fractura, explicado por la parte tendinosa de los interóseos, de los lumbricales. No voy a entrar en detalle en esto. Igual acá, como les decía, los ligamentos no se acortan, permiten que se mantenga la altura de la fractura, pero sí se permite rotar. Y la rotación, como les decía, es un problema serio que pasa muy desapercibido. Pues son pacientes que son tratados con un yeso inadecuado a veces, aún con un yeso adecuado, y cuando vienen a la consulta a la cuarta semana, quinto mes, que están consolidados, encontramos el defecto rotacional. Fracturas de falanges. Entramos al territorio de las falanges. Más comunes en los niños son las fracturas en la base de la falange proximal. ¿Cuál es el problema de la rotación? La rotación, ¿por qué es? Porque no se reconoce inicialmente, o porque no se reduce adecuadamente la fractura. A veces hacemos las dos cosas iniciales y fallamos en la inmovilización, no se inmoviliza adecuadamente. Observen esta deformidad, que es esa deformidad tiene la explicación biomecánica por los interóseos y por el extensor. Cuando es muy proximal se angula hacia palmar. Cuando es un poquito más en la parte muy proximal, donde solamente está la inserción del extensor, se lo lleva el flexor superficial, que es insertado más distalmente, se lo lleva en flexión, y el extensor se lo lleva en dorsiflexión. Es una deformidad muy frecuente.
El tratamiento, el 95, 96%, por no decir casi que el 100%, pues por supuesto claro que siempre hay unos que requieren tratamiento abierto, es un tratamiento conservador. Recomendaciones. Este método simplemente nos evita dos cosas. Nos evita que haya acortamiento, nos evita que no haya una mal rotación. Nos controla simplemente estabilizando con el dedo que está sano. Él permite que mueva el dedo, que es la segunda ventaja, que permite mover el dedo en flexo-extensión en un arco adecuado de acuerdo a la estabilidad de la fractura, y ese dedo cuando se vaya a quitar la involución seguramente va a estar recuperado funcionalmente. Y controlamos la rotación, como le acabo de decir. Posteriormente a esto colocamos una férula, recomendamos hacerla dorsal, una férula de apoyo dorsal, con una ligera dorsiflexión de la muñeca, una flexión de la metacarpofalángica de unos 45 a 60 grados y las interfalángicas libres. Y durante esta inmovilización le recomendamos al paciente que se remante la venta elástica, le decimos levante la venta elástica, echen un poco para atrás, que le queden libres los dedos y comience a mover sus dedos. Observen aquí lo que le recomiendo que haga esto 3, 4, 5 veces al día durante 5 minutos. Estos pacientes, cuando le quitamos la inmovilización, están totalmente rehabilitados, no requieren ningún tipo adicional de tratamiento. Esta falange, esta es la fractura muy común del quinto dedo, donde se fractura y se angula la base de la falange. Generalmente es un tratamiento conservador, fácil de realizar, con la ayuda de un bolígrafo, de un lápiz, que permite que uno pueda apoyar aquí para angularlo. Aquí ya se ha corregido un poco más, y luego lo controlamos con un manejo ortopédico. Muy raramente requieren una fijación percutánea, una fijación abierta con clavos. Este tipo de fractura de abulsión que se comporta como un Salter-Harris 2, o puede ser un Salter-Harris 2, un Salter-Harris 3 o un Salter-Harris 4, depende del corte, entonces requieren algún tipo de reducción. Se pueden hacer percutáneas o se pueden hacer abiertas. La gran mayoría pueden ser, hay muchos especiales que se pueden hacer percutáneas, fijando la fractura con un clavito de quispe. Y esto es producido además por la tracción que ejerce el ligamento colateral exterior. Este tipo de fractura, no tan incomún, observen que es una fractura de la cabeza de la falange media o aún de la falange proximal. Una fractura inestable, produce mucho problema de malrotación más que de angulación, y cuando son maltratadas se comportan puede llegar a producir una necrosis vascular, comportándose exactamente como una cabeza femoral. Observen aquí, está traccionado por la placa volar, que permite una angulación casi de 90 grados en ocasiones, que por supuesto requiere una reducción abierta. Pero esa reducción abierta tiene problemas. Por eso pongo aquí la cabeza femoral. Se comporta exactamente como la circulación de aquí. Recordemos que la circulación de la cabeza femoral es crítica. Igual pasa acá. Entonces aquí pasa el arco palmar proximal que le decía. Y de aquí salen arterias que van dirigiéndose en una dirección longitudinal hacia la cabeza del metacarpiano. Si uno no tiene ese cuidado durante la lesión en una reducción abierta, va a producir una necrosis. Observen aquí la arteria que se dirige para acá. Entonces es importante tener eso en consideración. Este ejemplo, una fractura bastante desplazada que de por sí ya produce una lesión vascular y adicionada al trauma quirúrgico llega a producir una necrosis vascular. En la falange distal, el tipo de lesión que vamos a observar es simplemente un deslizamiento tipo 1, que es lo más frecuente. En la falange distal, la parte proximal, porque lo más frecuente son los compromisos de los capuchones osos que vemos en la parte cuando hay lesiones de la punta del dedo. Entonces aquí se pueden producir lesiones parciales como esta, totales, perdón, un Salter-Harris 2-3, que desplaza totalmente por tracción del extensor, o simplemente toda la física que se desliza. Observen este tipo de lesión, más complicado todavía porque está luxado, además de que está deslizado. Entonces requieren que ahí se una reducción abierta con una fijación, pero esa reducción tiene que ser metódica y muy sencilla, porque al abordarlo por la parte dorsal van a producir lesión vascular de la base de la uña o aún del fragmento distal. Este tipo de lesión no tiene ningún tipo de problema, casi nunca requieren fijaciones, simplemente hacemos la reparación de la matriz de la uña y hacemos la reparación del pulpeo, y la uña podemos dejarla así. Es extremadamente raro que este capuchón no se integre y forme una pseudoartrosis, que sí es mucho más frecuente en una persona adulta. Es el caso que vimos anteriormente.
ya el manejo del hematoma. Les traigo a colación esto porque en la fractura de la falange distal es donde más debemos enfocar el tratamiento de las partes blandas, el tratamiento de la uña o el tratamiento del pulpero. ¿Cuándo hacemos una reducción abierta? Cuando falla el tratamiento cerrado, cuando son fracturas abiertas, cuando se requiere una continuidad articular o cuando realmente están ampliamente desplazadas. ¿Y cuando falla el tratamiento conservador? Generalmente falla por un mal manejo o una mala inmovilización. Cuando es insuficiente, porque siempre como requisito debemos dejar la metacarpofalángica en flexión y las interfalángicas y interfalángicas proximales pueden dejarse libres de acuerdo a simplemente haciendo un bloqueo en extensión de menos 30 grados. Con eso, normalmente, y una férula colocada posteriormente, la gran mayoría de las fracturas va muy bien. Reducciones abiertas, como observen, un desplazamiento severo, con una lesión de las partes blandas que requiere una fijación, o desplazamiento severo con lesión del aparato extensor de los dedos, que amerita una reconstrucción y una fijación para movilizar precozmente. Con respecto al método de fijación, lo más frecuente, que es el clavo de quimo. Pero el clavo tiene que ser bien escogido, tiene que ser bien colocado porque también tiene sus problemas. Es muy raro colocar tornillos y placas en los niños. Fallamos cuando hacemos un diagnóstico y un tratamiento cuando son radiografías inadecuadas, radiografías intraoperatorias que no las tomamos, nos confiamos cuando elegimos inadecuadamente el tratamiento o el elemento de osteosíntesis o un instrumental inadecuado. A veces colocamos clavos con unos perforadores gigantes porque no hay nada más, entonces eso ya va a ocasionar de por sí un problema serio. O cuando colocamos la inmovilización de una manera inadecuada, o cuando subestimamos la lesión, que de pronto es de lo más frecuente que podemos encontrar. Subestimamos la lesión, simplemente pensamos que es una lesión banal y que no requiere un tratamiento adicional o bien llevado. Errores, observen este tipo de errores para no volverlos a cometer. Fracturas en T se comportan como una fractura de platillo tibiales, exactamente lo mismo, y el tratamiento debe ser más o menos igual. Hay que hacer una reducción de la congruencia articular, y posteriormente fijarlo hacia la diáresis. Pero observen el tratamiento. Un clavo longitudinal, por supuesto que no puede ser. Ese clavo longitudinal lo que va a hacer es simplemente abrir más la fractura y va a ocasionar un desastre. Y observen además el grosor del clavo, su grosor inadecuado. Entonces, por supuesto, entra por la fractura, la desplaza, compromete la circulación y finalmente van a terminar en un tipo de necrosis o un tipo de incongruencia con rigidez articular. O este tipo de fractura, que la filosofía de tratamiento estuvo bueno, ser una fijación percutánea o abierta desde el punto de vista de los cóndilos. Observen que es una fractura que está comprometiendo la falange distal. Se trató simplemente de hacer un cierre de la fracturita, pero observen que ese clavo pasa por la articulación. Este paciente termina en una rigidez articular. O uno de los más comunes que observo es la inmovilización inadecuada. No se requieren dos férulas, es extremadamente raro que uno requiera dos férulas. En general las férulas se colocan dorsalmente con la posición que les mostré, o muy ocasionalmente por el lado palmar, pero se requieren por el lado palmar solamente cuando hay lesión de los extensores, de los tendones extensores, pero del resto, la gran mayoría de las fracturas, el tratamiento es colocando una férula dorsal con los principios que le he mostrado. Es una férula inadecuada, observen que va con una colocada palmarmente, deja los dedos libres, esta fractura de cóndilo ocasionó un colapso, ocasionó una deformidad angular y rotacional severa que requirió una osteotomía posterior. Entonces son cosas que podemos evitar desde el principio. O esta, que terminó finalmente en una lesión del cóndilo con necrosis que ocasionó una deformidad severa. Una deformidad severa es una incapacidad bastante molesta para estos pacientes. Este tipo de fractura que a veces pasa desapercibido y decimos, no, pues no hay que hacer nada, es una fractura, miren, está colapsado, es una fractura de impactación de la cabeza, pero está angulado lentamente hacia la parte radial. Aquí, 7 meses, pues, miren cómo va. Y miren la deformidad que tiene, con ligera angulación radial. Es una angulación que puede progresar, igualmente puede mejorar, pero es mejor que el paciente quede corregido desde el principio. Son fracturas que requieren como recomendación una reducción y una fijación percutánea con un clavo de Kinder muy delgado.
el tratamiento de tipo de fracturas. Con esto quiero dar terminado algunos conceptos claros que espero que les sean de utilidad para el tratamiento de las fracturas de la falange integral.